el cemento se produce tanto que después del agua es el principal producto consumido en el planeta. Dentro de los grupos cementeros que existen en todo el mundo, pues los tenemos en México, el grupo Lafarge, grupo Holcim, grupo Cemex, que son las tres plantas más importantes productoras de cemento, pero también las que nos van a causar mayor devastación en los sitios donde se encuentran ubicadas. Aquí en México tenemos a Cementos Cruz Azul, hay otras fábricas de cemento, son en total, eran 30 hasta antes de construir la de Holcim en Sonora, una más de Cruz Azul en Oaxaca y Cementos Fortaleza en Santiago de Anaya, Hidalgo. 33 plantas de cemento en nuestro México. En esos sitios, definitivamente, en las zonas en donde están ubicadas, va a encontrarse efectos devastadores. Aquí en Apasco, el problema fundamental es que nos ha tocado estar cerca del corredor industrial Tula-Tepeji, Apasco-Totonilco, en el que hay 6 plantas de cemento, ahora con la de Santiago de Anaya. Por tanto, los gases emitidos al medio ambiente pues van a ser mucho más devastadores que si hablamos de una planta, por ejemplo, de dioxina, que les vamos a presentar un caso en Argentina. Y los niveles, por ejemplo, de dioxinas, que son el producto final de la incineración, entre otros como los bifenilos policlorados, como los metales pesados, entre muchas otras, monóxido de carbono, dióxido de carbono, que los fabricantes de cemento dicen que no contaminan. Quiero decirles que de dióxido de carbono por tonelada de cemento que se fabrica, casi es la misma cantidad de dióxido de carbono que se presenta. Obviamente, la lucha en contra de la utilización de combustibles alternos, debe quedar claro lo siguiente: las organizaciones que existen a nivel mundial en contra de la industria del cemento no están, vale la redundancia, en contra de la fabricación del cemento, sino se está en contra de la utilización de combustibles alternos, que son sustancias que nos van a perjudicar más que los combustibles fósiles. Ya Jorge mencionaba, existen gran cantidad de sustancias que van a ser eliminadas por las chimeneas y que van a contaminar el medio ambiente y nuestra salud. Sin embargo, podemos hablar de dos grandes grupos de los contaminantes que emite la industria cementera: los compuestos orgánicos volátiles y los compuestos orgánicos persistentes. Los compuestos orgánicos volátiles se van a producir en la elaboración de combustibles alternos. La industria del cemento tiene varias plantas que les va a proveer de esos combustibles alternos. Específicamente, el grupo cementero Holcim tiene 7 plantas que les hacen sus combustibles alternos, ya sea dentro de la planta o cerca de. En el proceso para la elaboración de combustibles alternos se van a liberar compuestos orgánicos volátiles. Una vez que está preparado ese combustible y es llevado al horno de cemento, lo que se va a producir son compuestos orgánicos persistentes, que son dioxinas, furanos, metales pesados, bifenilos policlorados, dióxido de carbono, entre muchos otros. Se dice en estudios que se han hecho que se eliminan alrededor de 19 metales pesados, entre los que se mencionan mercurio. Por ejemplo, el mercurio produce alteraciones congénitas, produce alteraciones renales, una gran cantidad de daño a nuestra salud. Y se dice a nivel mundial que la industria del cemento es la responsable del segundo lugar de producción de mercurio. Dentro de todo el daño que ocasionan las dioxinas, vamos a hablar de 3 aspectos. Es carcinogénico, la dioxina, y los furanos y algunos metales pesados. Mutagénico, va a afectar, ya se mencionaba, cuántas generaciones. Y alteraciones fetales. En grandes rasgos es eso, pero no hay órgano y no hay manifestación alguna de tipo respiratorio, de tipo digestivo, en todos los órganos, que no sea afectado por estas sustancias. Se han hecho algunos estudios, sobre todo en Europa. Algunas organizaciones, por ejemplo, la Alianza Global para Alternativas a la Incineración, la Confederación Estatal de Ecologistas en Acción de Residuos Cementeras, enviaron un informe a la Comisión Europea. La Comisión Europea es la que se encarga del medio ambiente en Europa. En España se hizo ese estudio, se lo mandaron en febrero de este año, y ahí se dan algunas cifras sobre los contaminantes que son emitidos por la industria del cemento. En Europa, en España, existen 35 plantas de cemento, las cuales emiten
17.084 millones de CO2, nada más en España, de las 35 plantas. Eso es en el 2010. Dióxido de carbono, les decía que el 0.65 a 0.95% por una tonelada de cemento se elimina dióxido de carbono del 0.65 al 0.95, casi una tonelada de dióxido de carbono. Esos porcentajes van a variar dependiendo del tipo de cemento que se haga, dependiendo de la tecnología que se utilice y dependiendo del tipo de sustancias que se utilicen. Pero definitivamente es alta la producción de CO2 en la industria del cemento. En Estados Unidos también hubo una demanda en el 2004-2006 a una planta de cemento en Lyon, en Estados Unidos, en Denver y Colorado. Esa planta de cemento estaba rebasando, según la Agencia del Medio Ambiente de los Estados Unidos, estaba al doble de la producción de dióxido de carbono sobre todo, pero hubo una organización en Lyon que en 2006 recogieron muestras cercanas a la planta, fueron llevadas a un laboratorio en Ohio y se encontraron niveles al doble de cromo. El cromo es cancerígeno. Se encontraron niveles altos de mercurio. Eso hizo que hubiese una demanda por parte de la agencia ambiental y de esa organización de Lyon, en el que multaron a la empresa Cemex con $1,5 millones. Hay problemas, señores, en todo el mundo. Bueno, en América Latina hay varias organizaciones que están en contra de la utilización de combustibles alternos. En Minas Gerais, Brasil, en el río Tunjuelo, en Colombia, en San Juan, Zacatepeques, Guatemala, y en Yoxina, Argentina. La Universidad Tecnológica de Argentina hizo un estudio con el grupo de Raúl Montenegro, donde demostraron 2009-2010 altos niveles de dioxinas. Los niveles de dioxinas, el nivel permitido es de 0.1 nanogramo. Un nanogramo es la 1.000.000.000ª parte de un gramo. Imagínense lo pequeñísimo que son las dioxinas. En el 2009 estaba en 200 y tantos, arriba de lo permitido. Y en el 2010, cosa curiosa, está más arriba, 300 y tantos de dioxinas de lo permitido. Entonces, pues esto es preocupante. Esos estudios los hace la empresa. Se los hicieron en la Universidad Tecnológica, pero no lo presentan. O sea, nunca hay evidencia de las grandes concentraciones de contaminantes que hay. Entonces, pues yo creo que nosotros tenemos que hacer esto. Tenemos que exigir que haya un monitoreo y que se demuestre las concentraciones, no solo de dioxinas, de metales pesados. Desgraciadamente en México aún no hay algún laboratorio donde se pueda buscar dioxinas. En abril de este año, el gobierno del Estado de México, del secretario del Medio Ambiente, 21 presidentes municipales del Estado y Holcim, por medio de Coltec, hacen un convenio donde las llantas que se reúnan de esos municipios vengan a ser quemadas en Coltec. Las llantas producen metales pesados, producen dioxinas. Tenemos que ver eso. No es posible que eso se permita. En el año 2009, todos ustedes saben, hubo un evento de liberación de acrilato según los representantes de la empresa Coltec. El acrilato es neurotóxico, altera la memoria, la atención. El Centro de Diagnóstico para Alternativas para Afectados por Tóxicos hizo un estudio pequeño porque no hubo el apoyo en ese entonces de las autoridades municipales, hubo bloqueo, incluso amenazaban a las mamás, porque fue niños de 6 a 11 años, que no les iban a dar algo de oportunidades, no sé, algo que les dan, si es que se presentaban a participar en ese estudio. Ese es un estudio en 50 niños, que fue lo único que se pudo tener, en el que se vieron dos variables. De esa liberación de acrilato que hubo el día 5 y 6 de mayo del 2009, se hizo un estudio de atención y memoria por el Centro de Diagnóstico y Alternativas para Afectados por Tóxicos, y se encontró que la atención estaba afectada en un 46% y la memoria en un 96%, siendo grave 84%.
Se hizo otro estudio donde se investigaba causas de intoxicación aguda de esos dos eventos y se estudiaron 346 pacientes en los cuales había afectación de intoxicación aguda por esos eventos más del 70%, leve, moderada en un 20% y grave 8%.